Buenos días, profesora. Soy Silvana Valdés. Ahora le mostraré el resumen que hice en cuanto a la segunda unidad de neurociencias. Primero que todo, hablaré de la neurona. ¿Qué es una neurona? Es una célula que se especializa en entregar información en el sistema nervioso. La neurona también tiene una estructura que se conforma por el soma, las dendritas, el axón y también la vaina de mielina. Hablaremos entonces primero del soma. Es donde se encuentra el núcleo y ahí se mantiene el proceso vital de la célula. También hablaremos de las dendritas. Son extensiones cortas y ramificadas. Se originan desde el soma y son encargadas de recibir la información entre neuronas. Ahora hablaremos un poco del axón. Es una prolongación delgada. Parte del soma también y se encarga de transmitir información entre neuronas. En vez de recibir, esta se encarga de transmitir. Y por último hablaremos de la mielina o la vaina de mielina. Es una capa aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios, del cerebro y la médula espinal. También está compuesta de proteínas, de sustancias grasas y permite que los impulsos eléctricos se transmitan de forma más rápida por el sistema nervioso. Hablaremos también de los tipos de neuronas que existen, como las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Primero hablaremos de las neuronas sensoriales. Esta se encarga de enviar información de todos los órganos sensoriales en el sistema nervioso central, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. También tenemos las neuronas motoras. Son las células nerviosas del tallo cerebral y de la médula espinal, que controlan la actividad muscular voluntaria, esencial como hablar, caminar, respirar, en general el moverse. Tenemos también las interneuronas, se encuentran entre las neuronas sensoriales y las motoras. Se encargan de transmitir información dentro del sistema nervioso central. Lo segundo que hablaré hoy será de los tipos de sinapsis que existen. ¿Qué es la sinapsis? Primero, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es una estructura de enlaces que sirve para la transmisión de impulsos nerviosos. Hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Primero hablaré de la sinapsis química. Es una transmisión que se efectúa de forma indirecta a través de sustancias químicas. Eso es lo más importante de esta sinapsis. Y la sinapsis eléctrica transmite la excitación directamente a una membrana celular vecina. Son extrañas en el sistema nervioso humano. Se encuentran en las células acústicas y entre las células sensoriales de la retina, o sea, cerca del oído y en la capa de tejidos sensibles a la luz. Tercero, ahora hablaremos de algo súper importante. Hablaremos de los neurotransmisores y la influencia que tiene en la educación. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas ubicadas en el cerebro, ayudan a transmitir señales celulares nerviosas, ayudan en los procesos cognitivos y emocionales del sistema nervioso. Primero hablaremos del neurotransmisor llamado dopamina, que nos ayuda en la motivación y el placer. Obviamente cuando estamos motivados, cuando estamos alegres, cuando hacemos cosas que de verdad nos gustan, tenemos exceso de dopamina. En el ámbito educacional es importante crear un buen ambiente para el alumno, para que el alumno tenga mucha dopamina, para que se sienta motivado, para que se sienta bien, para que pueda estar dispuesto a aprender. También existe el neurotransmisor llamado serotonina. Es un neurotransmisor que influye en nuestro estado anímico y también en nuestra regulación emocional. A veces cuando nos sentimos cansados, tristes, ansiosos o de mal ánimo, por así decirlo, es porque nos falta serotonina. Si llegamos a tener niveles muy bajos de serotonina, podemos llegar a la depresión. Por eso es súper importante también en el ámbito educacional que nosotros como futuros psicopedagogos podamos tener un ambiente acogedor, seguro para los estudiantes, para que ellos puedan aumentar su serotonina. Tenemos también la acetilcolina, que también es un neurotransmisor. Nos ayuda en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la memoria, en cuanto a que tengamos memoria de largo y corto plazo. En el ámbito educacional nos tenemos que preocupar que los alumnos tengan una buena salud mental, que no pasen por estrés y que también no tengan falta de sueño. También tenemos el glutamato, que tiene que ver con la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a nuevas experiencias vividas.
En el ámbito educacional sería bueno que los alumnos se puedan enfrentar a nuevas experiencias, a nuevos desafíos educacionales, para que ellos puedan experimentar cosas, para que puedan desarrollar bien su plasticidad neuronal. Hay que tener en cuenta que hay medicamentos que van a disminuir o aumentar la actividad de estos neurotransmisores. Ahora hablaremos de las partes externas de nuestro cerebro, como los lóbulos cerebrales. ¿Qué son los lóbulos cerebrales? Hablamos primero del lóbulo frontal, que se encuentra en la parte de adelante de nuestro cerebro, o sea, en la parte frontal. Este lóbulo es encargado de ayudarnos en cuanto a hacer tareas ejecutivas, tomar decisiones, razonar, aprender y memorizar. También hablaremos del lóbulo temporal, que se encuentra en la parte lateral de nuestro cerebro, o sea, a los lados de nuestro cerebro, cerca de los oídos, en la primera corteza. Tercero, el lóbulo parietal. Se encuentra en la parte superior y posterior de nuestro cerebro. Tiene un papel súper importante en la integración sensorial, la percepción espacial y la atención. También tenemos el lóbulo occipital. Se encuentra en la parte posterior de nuestro cerebro. Nos ayuda a mirar, a visualizar todas las cosas a nuestro alrededor. Ahora hablaré de las partes internas de nuestro cerebro. Ahora hablaremos de una parte interna llamada tálamo. Es una región del cerebro que nos ayuda a procesar datos sensoriales y a transmitir a otras regiones de nuestro cerebro estos datos. Ahora hablaremos del hipotálamo, que también es una región de nuestro cerebro, que nos ayuda a controlar nuestra temperatura corporal, la sed y el hambre. Hablaremos también del cuerpo calloso, que es una estructura que se encuentra en lo profundo de nuestro cerebro y ayuda a los dos hemisferios de nuestro cerebro, el izquierdo y el derecho, a interactuar y a generar actividades entre ambos. Tenemos el área límbica, que es una estructura de conexiones que nos ayuda a controlar nuestras emociones y nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Está el hipocampo, que es una estructura muy pequeña que se encuentra en nuestro cerebro, se encuentra en el sistema límbico también y tiene un papel muy importante en cuanto a la memoria de largo y corto plazo en nuestro cerebro. Tenemos el bulbo raquídeo, que nos ayuda a controlar nuestras actividades motoras, respiratorias, cardíacas, reflejas, que es de vital importancia en cuanto a la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y por último tenemos la amígdala, que se encuentra en el sistema límbico. Es súper importante y nos ayuda en cuanto al procesamiento y el almacenamiento de nuestras reacciones emocionales. Todo este tema en cuanto al cerebro, las partes externas e internas, lo relacionaré con el cerebro triuno. El cerebro triuno se divide en tres partes: el reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es el más básico y antiguo de nuestro cerebro. Se encarga de el estar alerta y las cosas automáticas. El límbico se encarga de la capacidad de sentir nuestras emociones. Y por último, el neocórtex se encarga del lenguaje, el pensamiento abstracto también y la cognición. Entonces, el reptiliano lo podemos relacionar con el actuar, el límbico con el sentir y el neocórtex con el pensar. Y por último, hablaremos de las neuroimágenes. Son las técnicas que nos permiten visualizar el cerebro en acción. Existen tres principales técnicas: la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada de emisión de foto única y la resonancia magnética. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes estímulos. Gracias a estas neuroimágenes podemos darnos cuenta cómo reacciona nuestro cerebro en cuanto a estos estímulos. Gracias a esto también se pueden detectar enfermedades y poder solucionarlas a tiempo.